Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar lo que la palabra de Dios nos va regalando y sobre todo que podamos adentrarnos cada vez más en este camino de nuestra fe. En este domingo tenemos esta gran celebración de la Santísima Trinidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Esto es lo que nosotros reflexionamos, lo que nosotros en nuestra fe procuramos también entender, dar razón de nuestra fe. Y me parece que aquí es muy importante que esto entendamos porque es el misterio más grande que existe en nuestro propio caminar cristiano. Vamos a escuchar la primera lectura que nosotros tenemos desde el libro de los Proverbios. ¿Qué nos dice el libro de los Proverbios? Capítulo 8, 22, 31. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra del Señor. Queridos amigos, en este domingo, como decíamos, celebramos nosotros a la Santísima Trinidad. Primero tenemos que ubicarnos cuando hablamos de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la tradicional manera de entenderlo. Pero tres personas, un solo Dios. Tenemos que entender también lo que significa la persona como tal, persona, personare, cómo uno se da a conocer. Vaya baña de ella ya cual lleva. Upea coisina, vaya baña de ella manifesta. Vaya va peñan de la pisa, pero ya de donde pelañan de cuá, vaya palañan de derecha. Bueno, ahora apliquemos lo mismo. Upea dice la personare de pu.
Eyecualca. Es como el sonido que nosotros transmitimos, por decir así, pero esto lo hacemos a través de todo nuestro ser, de toda nuestra manera de ser. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que gesticulamos, entero va y ya paitejina goave, la manifestación. Ahora apliquemos este sentido antropológico, es decir, en una manera antropomórfica, y la arandúa, antropomórfica dice en la manera del hombre, la imagen del hombre, lenguaje de comunicación, esa es la transmisión del mensaje. Bueno, cuando ñamañami concentrami peñan de yara oye cual caseñan de apeñan de yara o esa caseñan de mabajae. Y aquí encontramos en esta primera lectura el libro de la sabiduría y nos va diciendo de que Él es la sabiduría, de que Él es Dios, de que Dios busca lo más importante para cada uno de nosotros. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Entonces aquí lo estamos definiendo con esta primera lectura a un Dios sabio, la sabiduría de Dios. Peñan de yara yecual cañan de peñan de yara lleva o me añan de peñan de recobe. Aquí te habla de la sabiduría. La sabiduría podemos considerarlo como Dios. En efecto, ¿verdad? O también la sabiduría, podemos decir, el Hijo es la sabiduría de Dios Padre que se encarna, que se manifiesta. Y podemos decir que la sabiduría es el mismo Espíritu, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Entonces, los tres elementos importantes. Pero esto quiere decir una manifestación concreta. Y la manifestación del Padre siempre lo entendemos desde este sentido muy humano. El papá es aquel que engendra. El papá es aquel que da. El papá es el que da la vida. Upea ñande, ñamuya peñande puto ubea yikwa, ma bechamo peñande yara. Añande yara que upeo me añande peñande recobe. A peñande yara me añande entero ba añande yaguerecoa. Pe oyerea, peñan de mundo apeari, peñan de yajesha, peñan de ñahendúa, peñan de putumó, peñan de yaikohangua, upeaco y seina peñan de yara gracia, pero vigoñan de yaiburula, peñan de terminología, vea, lleva peñan de yara gracia y pone teco, peñan de yara gracia. Ese es el Padre, ese es el Papá. Ese es el que se dona, el que se entrega. Opeare con la importante la figura del Padre que nos tiene que acompañar y que nosotros tenemos que entender como esta sabiduría. Sabiduría, ñandela ya calculado, ya hemos oído, coa iñarandu, coa oikua, coa oya popona, jamarala, ya popona, jamarala, ñande arandu, ya coamba, etapeba, ya yapota, maraubea. Entonces quiere decir que Dios Padre nos regala todo, queridos hermanos, queridos amigos. La figura del papá es la figura del Dios que se dona. La figura del papá es el Dios que se entrega totalmente, ¿verdad?, como donador. Entonces pidamos esta gracia especial, sobre todo entendiendo esta lectura que Dios nos regala a todos. Volvemos enseguida con más de Yarañé Dominical. El sínodo de la Iglesia Ortodoxa rusa ha destituido al metropolita Hilarión. Era el presidente del Departamento de Relaciones Exteriores, el Patriarcado de Moscú, una figura similar a su ministro de Exteriores. Se baraja que el cese de Hilarión se deba a su perfil aperturista, poco valorado por Kirill durante este tiempo de conflicto bélico. Los obispos ortodoxos rusos han apoyado la invasión de Ucrania desde sus primeros instantes. Hilarión tiene 55 años y ocupaba su cargo desde 2009. También dejará de ser rector del Instituto de Estudios Eclesiásticos Cirilo y Metodio. Le sustituirá el metropolita Antoni, hasta ahora vicario del patriarca Kirill.
También el gran rabino de Moscú, Pinchas Goldschmidt, se ha refugiado en Hungría al negarse a apoyar la invasión de Ucrania. Lo ha revelado en Twitter su nuera. Dice que recibió muchas presiones de las autoridades desde el comienzo de la guerra y que ahora está seguro. En una audiencia privada, el Papa Francisco se reunió con el ayatolá Ali Reza Arafi, presidente de los seminarios islámicos de Irán. Su sede está en Qom, ciudad considerada como el centro del Islam chiita en el país, y dirige alguna de las instituciones más influyentes de la región. El ayatolá es uno de los títulos más altos de la jerarquía religiosa chiita y uno de los más respetados en términos académicos. El ayatolá Arafi ha dirigido algunas instituciones internacionales importantes y está interesado en el diálogo entre religiones. Y este viaje era de gran importancia para crear nuevas relaciones más serias entre Qom y el Vaticano. En la reunión se destacó la importancia del diálogo interreligioso, la condena de la opresión y el crimen en el mundo. Por eso promover la relación entre Qom y el Vaticano es de gran importancia, porque creemos que muchos de los retos del mundo actual relacionados con la moral, la juventud y la familia son cuestiones comunes para las que la comunidad religiosa del mundo puede aportar soluciones. Aunque no es la primera vez que el Papa Francisco se reúne con un líder importante del Islam chiita, sí que es el primer encuentro oficial entre el seminario y el Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la importante figura de un anciano del Nuevo Testamento, Nicodemo, a quien Jesús le dice que para ver el reino de Dios hay que renacer de lo alto. Nicodemo no entiende sus palabras y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo. Pero Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el Espíritu, para el cual la ancianidad no es obstáculo, y a que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios. En esta época que vivimos, el mito de la eterna juventud es una obsesión. La vejez se desprecia, olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión. Caminamos hacia la eternidad. En este camino la fe nos permite ver el reino de Dios. En este sentido, quienes atraviesan la etapa de la ancianidad pueden descubrir, a la luz del Evangelio, una nueva misión: ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el diálogo de Jesús con Nicodemo y a preguntarnos cómo estamos viviendo la llamada a nacer de nuevo. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos haga transmisores de amor y esperanza para quienes nos rodean. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo reflexionando con esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Yehuerecó, como siempre, nuestra segunda lectura la hacemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Jacuera, ojanojinas a Pablo, jaish becuera, o mondoish becuera, lleva cocuatiañe, hermanos, dice Pablo, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Queridos amigos, estamos leyendo de esta carta que escribe Pablo a los cristianos. En el meollo, en el caracú de la segunda persona, es decir, Dios que se manifiesta ahora en esta segunda persona, en la persona de Jesucristo, Dios que se encarna. De una verdadera encarnación. Pero pensando de esta encarnación, tanto Dios amó al mundo que entra en nuestra historia, lleva, hoy que vean de abetebe, oye ya poñan de Ishagua, es decir, esa es la carne humana, pero tiene una finalidad. Peañan de la Yeicuana, maena peñan de Yara, maena pe Dios o uañan de abetebe, hoy que, como dice Juan capítulo 1:14, y Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Todo esto tiene una finalidad. Y Pablo hoy nos está diciendo cuál es la finalidad de esta encarnación, queridos amigos. Y nos dice justamente que nosotros somos justificados en la fe por Jesucristo. Justificados en la fe por Jesucristo. Allí justifica por medio de la fe en Jesucristo. Peñan de Yara Basañan de Peipo, Peñan de Yara Ñane Pusino Alleva, Pejecoveru Pide, Peñan de Yara Ñane Mopu Aje, y Ñandemba, Esa Pañan de Yaguatana, Baepañan de Yayapuara, Jacob por Amijangua. Esta es la gracia de Dios, queridos amigos. Y hacia aquí entonces nosotros tenemos que caminar, evidentemente. Es lo que Dios nos está diciendo en la persona, segunda manifestación. Es decir, cómo Dios se da a conocer. Yandeco Yeikua Pona lleva Peñan de Yara, por ser Dios, se puede manifestar de muchas maneras, ¿verdad? Dios habló de tantas maneras al mundo. De la carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, carta a los hebreos. Pero pea, la ñande, la ñamindu uponaro, ñañepunu, yahesha, yaicuamba, epalajeiseajina. Quiere decir que Dios se da a conocer y Dios se manifiesta de muchas maneras.
Pero cuando celebramos la Trinidad estamos haciendo una síntesis de los elementos esenciales. Umiña importante, vea, Ina Umiña de Yeikua, ¿verdad? Que es la figura de una bondad y de una donación, ya es huella de esa primera lectura de un Dios sabio que nos ama, que se entrega, que nos crea, que crea el universo y que se nos dona totalmente. Hagoan ya con la segunda persona y nos habla de Jesucristo, que dice que nos ha justificado, nos justifica en la fe. Jae, ñandereje jaepe ayepa uja omano kurusureje. Entonces es Dios que ama al hombre, entra, se hace hombre, pero justamente para poder justificarnos, opea dice, para poder salvarnos. Opea go dice ina, ñande bo ehangwa ella kahangwa ñande ba etapepa ñande jay pukuita ko anga, hañañe bunuta yaguata. Upea la ñande yara ombe usea ñande ina, ana ave. O moima pe ñande no debe y pe me dale pe punrique hape yapo que pea, porque upe shekte se hay kwame ebm pe poami hangwa penderes pe yehesa pe ahangwa. Ahí está la gracia de la redención. Y ahí está sobre todo la gracia de la resurrección. Recuerden entonces que la redención, la salvación, llega por medio de Jesucristo. Jesucristo que es Dios. Es el mismo Dios, es el único Dios, pero es el Dios que hoy se manifiesta con esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que engloba los elementos más importantes de la vida del hombre. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios nos ama infinitamente. Por eso ha creado todo y nos ha regalado todo. Como y peñan de po, peñan de ikatuan, guaisha, ya y purúa lleva peja, segundo, a causa del pecado, Génesis capítulo 3, versículo 5, ñande ya y cuabona, el hombre que quiere considerarse como Dios. Ñandea lleva ñambo, que sea peñan de yara, ñande ñañe Moisés, pejenda hueve. Ñande ñañe Moisés peñan de yara renda hueve. Hasta hoy bella vaina. Ani que ñañe botar que se de porque ya yo cuabona y tería lleva. Upea no valela ya po. Porque al final nos lleva a la ruina, nos lleva a la amargura, nos lleva al fracaso. La realización del Hijo de Dios, que somos cada uno de nosotros, somos hijos de Dios, solamente se realiza como planificación en la medida en que nosotros nos ponemos en el camino del Señor. Bueno, vea segundo elemento, porque ñande yara, pecurusuru pibe, ñande pusino, ñande mopuae, y ñande pe, se haya poja huella, pe, ya ponana, pe, ya ponana, ve, y pende la picha cueran 10. Es decir, morir al pecado. Pasión, muerte, pero resurrección para levantar una nueva vida. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer, queridos hermanos? Un Dios que nos ama y que nos entrega al Hijo, pero sobre todo con esta segunda persona, que quiere decir para nosotros un Dios que tanto ha amado al mundo, que ha enviado a su Hijo único para que muera por nosotros y nos pueda redimir, nos entregue la salvación. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad
y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Dominical. Estamos nosotros reflexionando con el domingo que le dedicamos a esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, Ñande Yeicuaponara, que en estas tres personas, es decir, en estas tres manifestaciones de Dios, lo que encontramos y entendemos es que Dios se nos dona totalmente. Es un lenguaje antropomórfico, pero quiere decir que Ñande Yara oye Ñande como padre, el Aruin, se nos da a conocer como el Hijo, es decir, que tiene una misión específica de liberarnos, de rescatarnos del pecado. Entra en nuestra carne, oye yapo, ñandei sheiteavei, y así camina con nosotros y nos redime, nos salva. Y ahora entonces, queridos amigos, nosotros miramos desde esta lectura del Evangelio lo que nos dice hoy. Durante la última cena dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 12 al 15. Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que le dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Aquí Jesús también se está presentando nada más y nada menos que como Dios, ¿verdad? Opearé con la ñandilla, el único Dios. Único Dios, uno solo, pero con estas manifestaciones, características esenciales de nuestra vida, que hace una síntesis, el Padre, el Hijo, y también el Espíritu Santo, va el Espíritu Santo, anabe, hey veite mañana, upea la ñanemo punenia, upea la ñanemongu, eajina, upearo viveña de tuya, lleva abba Padre, hey se upea, upeisha manteñan de tu lleva pe, pues tu maranga tu oku, eañane con asome ñaneñe ame. Peñane apretu ume, upeañane moi peñane yarare nonde peya ejangueisha, apeshaime, allá pojanua pendere yerurea si es apendere y botañan de yara. El Espíritu Santo, pepe tu marangatu, pende güero mandu apaiteta, pende mandu apaiteta la sea AQPM, umimba y ponaiteja AQPM, se, hay mero guare penendie. Ahí está. Es decir, el Espíritu Santo es lo que a nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, nos mueve y nos da ese entusiasmo de vivir la gracia del Señor. Durante la última cena, Jesús entonces, que dice a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles. Etamba etiamombe uanabeme, etamba edisha shakanabeme, baishapapeme ikoana, baishapapeme yapoana, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso nos está diciendo, dice a sus discípulos, los introduce a sus discípulos en este misterio de la resurrección. Todavía no tengo muchos de estos casos, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Quiere decir que es la fuerza del Espíritu Santo el que nos anima, nos entusiasma, nos hace entender el sentido de nuestro propio caminar, de nuestra propia vida, de lo que nosotros estamos haciendo por los demás.
o mejor dicho, pe Espíritu Santo utahina, a eoye kata pm ba eishapa pm koana ba epapillapona. Sino que dirá lo que ha oído y les anunciaré lo que hemos sucedido. Volvemos así entonces, queridos amigos, sobre este tema central, ¿verdad?, del Evangelio. El hecho de que el Espíritu de la verdad es el que nos introduce en este camino total de la vida cristiana. Es el Espíritu de Dios, como dice Pablo. Solamente la fuerza del Espíritu es el que arranca de nuestro corazón y de nuestro ser la palabrita Abba, Padre. Podemos comprender y podemos ver, pero concretamente lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Pero es la fuerza del Espíritu Santo. Ahora dice, ustedes recibirán de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es por mí. Y se lo anunciará a ustedes. Todo entonces. Lo que es del Padre es mío. Con esto estamos mirando también el aspecto divino, el aspecto de la divinidad. Es Jesús que está hablando y que promete al Espíritu Santo. Recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Recibirá de lo mío. Aquí se refiere al Espíritu Santo, al Paráclito. Esta mañana de estos temas de la resurrección de Pentecostés. Y por eso decimos, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Ñande ya yesabe ana, ñande ya eshana koanga, ñande ya bueno. Peñande yara omoima sheñe ame, shaputu ume, shete y juicio añe bueno ta lleva koanga, añe monguetaja ayapola ayapona, será pisacuera, es decir, con la misma comunidad. Porque yo me hago responsable de esta gracia de Dios. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, reciban de lo mío como algo, ¿verdad?, profundo que te hace crecer a vos en tu propia humanidad. Pero es lindo, ¿verdad? Todo lo que es del Padre es mío. Todo lo que es del Padre es mío. Entramos también incluso en el aspecto, decíamos, de la divinidad. Peja oyapoa sea yapoe. Peja oyakasea bm hasea yoyakabm. Hay una estrecha relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. 3 manifestaciones, es decir, 3 personares, 3 personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo, como siempre, en que celebramos esta gran solemnidad, la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Personare significa cómo Dios mismo se manifiesta. Tres personas significa la manifestación dentro de nuestra historia de salvación. Dios mismo, primero como un Dios Padre. El Padre que ama, que crea, Dios creador, es la primera manifestación de nuestro Dios. Luego un Dios redentor, ese es el Hijo, enviado, que viene por nuestra salvación, que muere, que camina. Es la manifestación de un Dios que tanto quiere y ama a sus hijos. Como nos dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo por nuestra liberación y salvación. Y luego Dios Espíritu Santo, el tiempo ordinario. Y dentro de este tiempo ordinario, queridos hermanos, la fuerza del mismo Dios, un solo Dios, que actúa, pero actúa en nuestro atuazú, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Ñandela Yagüero Guatajina, Peñandeña Gendúe, Peñande Yarawi, a través de su Hijo Jesucristo, que se ha encarnado y que ha caminado con nosotros. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, con tres manifestaciones diversas. Y ahora, queridos hermanos, justamente en esta fiesta escuchamos Hechos de los Apóstoles, que nos dice, justamente en esta primera lectura, es el libro de los Proverbios. Estamos en el capítulo 8, 22 al 31. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos antes de sus obras. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací. Cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de Él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Queridos hermanos, de cierta manera, este libro de los Proverbios, dentro de la sabiduría, nos está hablando de la presencia de un Dios que está siempre con nosotros. Podemos aplicarlo al mismo Hijo, podemos aplicarlo al mismo Espíritu, pero lo más importante es que está siempre con el Dios Creador. ¿Se dan cuenta entonces? Esta primera lectura del libro de los Proverbios, del capítulo 8, nos hace entender esta manifestación tan hermosa de Dios. Siempre, ¿y qué es lo primero que hacemos? Y justamente ofrecer lo más lindo a los hombres. Es decir, la misma creación, el regalo, la bondad de Dios que se entrega y que se da a sus hijos. Y luego también la redención, que es lo que nosotros necesitamos para caminar y para hacer lo mejor de nosotros mismos. Es decir,
para que nosotros podamos realizarnos como personas. Y por último, queridos hermanos, aquí la fuerza del Espíritu Santo, es decir, el Dios que se nos regala con todos los elementos esenciales y que nos anima a seguir en la lucha de todos los días. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y hoy con esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Creador, Generador, el que sostiene la vida del hombre en nuestra vida. Dios Hijo, que nos redime, que nos salva, nos muestra el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ñande Yara llevan baisa acá. Oye, Ñande, Ñande Morbio, Ñande Yaguatabana, que se encarna, hoy que veñan de Virebe. Y luego Dios Espíritu Santo, el que nos moviliza. Upeala Ñandemo Cunuya, Upeala Ñandemo Punuya, Upeyamante Ñande Yaguatayeba, porque tenemos el Espíritu, ¿verdad?, de Dios que nos mueve. Son los tres elementos que sintetizan la vida del hombre. Entonces miremos un poco, profundizar este tema. Estamos con lo que nosotros le llamamos el segmento Ñande Yarañe responde. ¿Qué significa, Padre, que Dios es uno, pero tres personas? Muchas veces no entendemos. Parece que las tres a uno es yende. Y entonces aquí es muy fácil, ¿verdad? Si entendemos de un sentido teológico lo que nosotros estamos diciendo de la teología es que Dios siempre es uno, pero tiene maneras de manifestarse. Podría ser muchas formas como Dios, y muchas formas Dios se manifiesta. Pero cuando estamos hablando de estas tres personas, estamos haciendo el compendio, la síntesis. Estos son los elementos fundamentales como Dios ha actuado y actúa en nuestra historia. Actúa como Padre, actúa como un Hijo y actúa como la fuerza del Espíritu. El Padre creador, santificador, el Padre que nos regala todo, que nos ama, que nos cree y nos sostiene en la vida. El Dios Hijo que nos redime ante el pecado. El Dios Hijo que nos redime ante una situación en que nosotros nos alejamos de Dios. Yo veo ñandereza, y veñan de Yara, y allá es yaña, porque veñan de Yara. Yo veo mandu ana lleva, veñan de coebe, veñan de acá, veñan de abuelo ube, ñan de Yara es indicato y ja va ya po, es decir, esa es la presencia del Dios Redentor, del Dios Liberador, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y luego la Trinidad Santa, que es justamente a través del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo dice, vea veñan de Yara, pues tu marangatuñan de mongu, eaina. Upea la llanemo punea, yaku eke, yayapoke, aníquela yapitati la upeixante. La ñande, yaikotaramo, cristiano tete, añetete, cristiano, umio yapoaina, veñan de Yara yerurea. Ciertamente que es porque tenemos la fuerza del Espíritu de Dios. La fuerza de Dios. Lleva antes de la ascensión. Yo le voy a enviar al Paráclito. Yo le voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Cada vez les va a insinuar, les va a recordar cómo tenemos que vivir con la fuerza de Dios. Entonces nos está llamando siempre a la unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero llamados a unidad, es decir, a la única realidad. Entonces, profundizar en el misterio trinitario de Dios, queridos amigos, significa descubrir que el ser humano es un ser familiar. Primera cosita, que el ser humano es un ser familiar. Porque Dios en sí mismo es familia. Entonces, el misterio trinitario nos lleva a descubrir la unidad, pero sobre todo a descubrir la familia. Dios es familia, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. El Dios cristiano no es el Dios
simplemente de los ejércitos, sino es el Dios amor, el Dios familia. Dios amor, Dios familia. Cristiano no es, en definitiva, el Dios que nos presenta la Biblia y no la tradición filosófica. Aunque todo lo que nosotros encontramos anteriormente, hoy casi es evidente, no lo ha sido a lo largo de la historia de la reflexión teológica, que siempre se ha anclado en procurar, ¿verdad?, explicar y decir cuáles son estas manifestaciones de Dios. El Dios trinitario es el Dios propio del cristianismo. Bueno, pero veamos ahora. El Dios trinitario es el Dios propio del cristianismo. Y el hombre creado a imagen y semejanza de Dios se realiza en familia a ejemplo de la Trinidad que ha revelado en la historia como una familia. Se ha revelado en la historia como una familia. Y aquí nosotros vamos a mirar un poco el retorno al Dios de la fe, al Dios trinitario. Yahweh Guatara lleva Peñandere Coveja Peanango con la catequesis de cada domingo, de cada celebración litúrgica, una catequesis litúrgica, ¿verdad?, lo que el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando. Aquí entendemos que toda autoridad que proviene de Dios, es decir, del Dios Padre, es lo que a nosotros nos ayuda a crecer. Es un Dios Padre. Es un Dios que de cierta manera nos ofrece también la parte de la autoridad. El Dios Papá tiene esta característica, queridos amigos. Nos ofrece el aspecto bien importante, que es el aspecto de lo que nosotros le llamamos la autoridad. El papá que ama, el papá que quiere, el papá que genera, el papá que engendra. Pero upea cuando dice ina shaya popea opella ajellantema apella popea en la bella posea. No. El papá es aquel que después, ¿verdad?, se interesa, se preocupa, trabaja, lucha, pone sobre todo autoridad. Es la autoridad en el caminar de la vida de cada uno de nosotros. El aspecto teológico ha acentuado en el Dios de la Biblia, y la parte exegética y la teología bíblica nos ha puesto ante un Dios al que se puede adornar y ante el que se puede danzar y orar. Esto es lo que nos dicen entonces incluso algunos de los grandes filósofos, por ejemplo Heidegger o también Jordan. Todos estos nos invitan, ¿verdad?, a entender, a aferrarnos a lo que significa la fuerza de un Dios trinitario, la fuerza de un Dios Padre bondadoso, la fuerza de un Dios Hijo redentor y la fuerza de un Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos muy bien que en la teología trinitaria, porque así lo llamamos, ¿verdad?, los estudiosos lo llaman así, una teología trinitaria. Porque Dios, decíamos, se puede manifestar de tantas maneras, pero aquí entonces nosotros hablamos y nos centramos en una Trinidad, Dios trino. Entonces hay una tarea ardua, pero al mismo tiempo es una tarea que nos lanza hacia la esperanza. Consiste en presentar los contenidos trinitarios como fuente de todos los otros misterios de la fe y ser la luz que los ilumina. Amor y comunión son las palabras claves para acercarnos al misterio de Dios uno y trino y para proyectar luz sobre la realidad humana que descubren en la Trinidad su fuente y término. Entonces vamos a mirar lo que significa amor y comunión. Amor y comunión. Trinidad, familia. Familia. Dios es familia.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios habla con su familia. Dios es entonces familia. Y por eso un valor importante que es el amor por una parte, pero la comunión por otra parte. Porque nos está llevando a la unidad. No es una disgregación y una dispersión, sino que al contrario, donde cada uno pone sus características con sus limitaciones, con sus pecados, pero sobre todo mirando también sus cosas lindas y positivas. Amor y comunión son las palabras claves para acercarnos al misterio de Dios uno y trino y para proyectar luz sobre las realidades humanas que descubren en la Trinidad su fuente y término. Es decir, que es comunidad. Para nosotros es el paradigma es el modelo. Peñande ya se llama, ella para que ya pojañande a beyupeya, y ella posee ambareñande y ella posee mía. Es la imitación, porque nos damos cuenta y entendemos, ¿verdad?, lo que hace el Señor. Ahora, hay diversas posturas también trinitarias. Los que han buscado y siguen buscando, sin embargo, es precisamente pensar a Dios como amor y como comunión. Como amor y comunión en sí mismo, que en razón de la diferencia intradivina y personal puede crear por amor una realidad diferente. De tal manera que esta tarea, que ha sido fiel a la teología, en la medida en que supo no sacrificar la unidad a favor de la Trinidad, ni la Trinidad en favor de la unidad, porque esto es elemental y es fundamental, ¿verdad? Siempre apuntando hacia la familia, siempre apuntando hacia la unidad. Dios trino, Dios familia. Entonces la practicó en la ñande y Evala ya celebra con esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Ser capaces de comprender, ser capaces de entender el valor absoluto entonces de la familia. La cuestión decisiva en el desarrollo de la teología trinitaria, ¿cuál es? ¿Cuál es entonces esta cuestión decisiva en el desarrollo de la teología trinitaria? ¿Quién es este Dios que se revela? Mapio, pía. ¿Cuál es esta que nosotros entonces estamos hablando? Este valor trinitario. La pregunta no pretende sugerir que en el pasado esto no haya sido indagado. Atención, no es que en el pasado entonces no haya sido indagado en este sentido, sino que ante la nueva problemática en torno a la crítica de la religión, y el ateísmo también contemporáneo, porque muchos dicen, yo no tengo Dios, ¿verdad? O sea, es la ausencia de Dios. Entonces la cuestión de Dios adquiere dimensiones nuevas, porque son los problemas nuevos que están surgiendo y que nosotros tenemos que resolver, tenemos que mostrar, tenemos que dar una dimensión de perdón, una dimensión entonces en que nosotros adquirimos todo lo positivo, ¿verdad?, de Dios, todas las características lindas de Dios, y ahora entonces nosotros lo ponemos en esta nueva dimensión. Celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad quiere decir entonces que ñandeko haga la ñañepo, no te la ñañepo, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. En síntesis, copia las dice ahí. Mombeuse ñandeja y ñande bueno, por imitación. Peñande ruisha, ñande yayapo anabe, donación, generosidad, entrega, vida. Como el Hijo, redención. Eñemoy vendrá picha que la lleva ahí putumo curusure coja humano o ya pues anguañandereja lleva tecoe bajo. Es la redención de Dios en esta manifestación. Y el Espíritu Santo
que es la fuerza que tenemos que pedir con entusiasmo que upeañan de Pepe Tumaranga tu apeñan de Cobeñan de Mopun y Hangua, Hayaya pues apeñan de Yaro Yerureañan de. Queridos amigos, nos despedimos por este domingo. Les deseo un buen domingo, que vivamos la familia, porque Dios Trino significa familia. Cada uno con sus características, pero todos apuntando a la unidad, al mismo objetivo. Y el objetivo de Dios es nuestra santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.